Inflamación aguda en patología. La inflamación aguda puede tener diversos patrones histopatológicos, histofisiológicos, que debemos de saber porque son habitualmente pregunta de examen. Tenemos la inflamación serosa, la inflamación fibrinosa y la inflamación purulenta o supurativa. Vamos a describir cada una de ellas. La inflamación serosa es aquella cuando hay inflamación, es decir, se activa el sistema inmune con citocinas, con células. Sin embargo, esta inflamación me va a dar una exudación de líquido en bajo contenido celular. Este líquido se produce por varias citocinas, sin embargo no está infectado, es decir, no va a haber bacterias, no va a haber virus en este líquido, por lo tanto no va a haber infiltrado monocítico, no va a haber infiltrado polimorfo nuclear, puesto que este líquido es estéril. ¿Ok? Generalmente sucede cuando hay alguna reacción cruzada contra un patógeno, ¿ok? Que ojo, no es lo mismo que esté infectado. Yo me puedo infectar de un virus, pero después tener una reacción cruzada y es cosa muy diferente. La inflamación en esta ocasión fue por la reacción cruzada y no como tal por la infección. Cuidado con eso. Puede ser por una agresión mecánica también, un golpe tal cual. Si yo te pego en este momento en el ojo, se te va a inflamar. Sin embargo, pues esa área no está infectada, ¿estás de acuerdo conmigo? Entonces, ese tipo de cosas nos dan inflamaciones serosas. La pericarditis es un ejemplo de ella. Cualquier tipo de derrame en el cuerpo, por ejemplo, derrames pleurales. Y muy importante, las ampollas por quemadura. Las ampollas por quemadura dañamos nuestra epidermis, eso genera inflamación porque hay muerte de células, sin embargo no hay ningún proceso infeccioso aquí. Entonces el líquido tal cual es estéril. Ahora, la inflamación fibrinosa es, como su nombre lo indica, cuando hay un depósito de fibrina en X tejido. El típico ejemplo más importante aquí es, por ejemplo, en la pericarditis fibrinosa, en la meninges fibrinosa, y también es importante saber que el cáncer me puede generar este tipo de inflamación y es un estímulo muy procoagulante. El otro ejemplo que tenemos es la inflamación purulenta. Aquí, totalmente lo contrario al líquido seroso, aquí estamos repletos ya sea de bacterias o simplemente de neutrófilos que están tratando de matar a esas bacterias. También nos vamos a encontrar por ahí células muertas que fueron asesinadas por alguna toxina, una bacteria o por la bacteria como tal. Y en caso de que esta inflamación purulenta sea muy extensa, se pueden formar abscesos en dicho tejido. El ejemplo típico es una apendicitis complicada que lo tienes que saber para tu examen. Estos son los tipos de inflamación aguda. Ahora, ¿qué es en sí la inflamación aguda? Bueno, la inflamación aguda es aquella respuesta que sucede en el sistema inmune las primeras etapas, los primeros minutos, las primeras horas o incluso los primeros días cuando tenemos un estímulo lesivo. Y ese estímulo lesivo, como les mencioné, puede ser un estímulo mecánico, puede ser un virus, una bacteria, hongos, y dependiendo qué tipo de estímulo lesivo sea, va a ser la respuesta que nuestro sistema inmune va a generar. Y esta respuesta generalmente sucede gracias a los leucocitos. Leucocitos que viajan por la sangre, ¿ok? Estos leucocitos siempre están viajando por la sangre, pero cuando hay una inflamación en X tejido, el tejido conectivo, es decir, afuera de la sangre, este tejido inflamado va a atraer a dichos leucocitos pues para ir al sitio de inflamación. Y todo esto es gracias a un proceso que se llama diapédesis o también llamado homing. El ejemplo más típico es el del neutrófilo. El neutrófilo que se sale de la sangre para ir a atacar una bacteria que está en el tejido conectivo. Entonces, ¿cómo sucede más o menos este proceso? Es algo que los alumnos todavía batallan un poquito a este nivel de pato, siendo que ya lo vimos en histo, ya lo vimos en inmuno. Entonces vamos a explicarlo más o menos para que lo entendamos a la perfección. Verá. El macrófago es una célula que siempre está vigilando, por ejemplo, en el tejido conectivo, ¿ok? Ese macrófago siempre está en el tejido conectivo.
Nosotros, si en algún momento dado nos llegamos de infectar de alguna bacteria y esa bacteria va al tejido conectivo, ¿quién crees que sea la primera célula que lo va a recibir? Es decir, ¿qué célula va a empezar a comerse a esa bacteria? Va a empezar a activar las alarmas de que hay una bacteria. Esa célula se llama macrófago. Entonces el macrófago, como ya está en el tejido conectivo, él es el primero que reconoce al agente patógeno. ¿Qué es lo que hace? Va a sonar la campana, va a activar las alarmas, secretando citocinas y quimiosinas. ¿Ok? Está gritando, auxilio, vengan, hay una bacteria. Esas quimiosinas van a ser detectadas por los neutrófilos que viajan por la sangre. Van a escuchar ese llamado de ayuda. El ejemplo típico es el neutrófilo, te lo repito, vamos a suponer que este es un neutrófilo. Este neutrófilo va a detectar esas quimiosinas, entonces él va a saber que se tiene que salir hacia el tejido conectivo para ir a atacar y ayudarle al macrófago para contrarrestar las bacterias. Y esto sucede con varias fases. Primero, imagínate que tú vas manejando por una carretera, vamos a suponer que es Avenida Gonzalitos, ¿ok? Que tiene varios carriles, ¿estás de acuerdo? Vamos a suponer que tiene 1, 2, 3, 4 carriles, ok. 5 carriles, vamos a decir que tiene 5 carriles. Tú vas por el carril de en medio, ¿ok? Tú vas manejando por aquí, tú vas en medio, ¿ok? Vamos a suponer que es el neutrófilo. Si tú quieres dar vuelta a la izquierda o dar vuelta a la derecha para salirte de la avenida, ¿qué tendrías que hacer primero? Primero tendrías que poner la direccional avisando que vas a irte hacia un lado y a continuación tú te vas a ir orillando, ¿ok? Te pasas de un carril a otro carril y posteriormente te pasas de un carril al carril en donde vas a voltear, ¿ok? A continuación, cuando llegue la calle en la que vas a voltear, tú tienes que bajar la velocidad a lo mínimo posible para dar vuelta y salirte de la avenida. Bueno, básicamente es lo mismo que hace el neutrófilo. El neutrófilo va por el carril central, él bien padre va navegando, va viajando, pero cuando detecta estas quimiosinas, ese neutrófilo sabe que hay que salirse. Entonces literalmente el neutrófilo se empieza a orillar, se empieza a acercar hacia la periferia de nuestro capilar, de nuestro vaso sanguíneo y empieza a acercarse al endotelio. ¿Ok? Esta es de las primeras fases. Se acerca hacia ahí. Se llama marginación. A continuación, cuando el neutrófilo ya está cerquita del endotelio, va a tener una interacción con proteínas del endotelio para ir bajando la velocidad. ¿Ok? Estas interacciones suceden gracias a un carbohidrato que se llama Sialyl-Lewis modificado. Es una glucoproteína. Esta glucoproteína del neutrófilo se va a unir con las selectinas. Es decir, las selectinas del endotelio van a seleccionar a esta proteína, glucoproteína Sialyl-Lewis. Esta unión es una unión pasajera y débil. Es decir, se une la selectina con Sialyl-Lewis, se separa. Se une, se separa. Se une, se separa. Esta unión reversible y débil, la única función que tiene es irle bajando la velocidad al neutrófilo que está rodando por el endotelio. Es su única función. ¿Okay? No va a detenerlo, solo es bajar la velocidad. No lo olvides, selectinas con proteínas Sialyl-Lewis modificadas. Selectinas del lado del endotelio, Sialyl-Lewis modificadas del lado del neutrófilo. Ok. A continuación, después de eso, va a haber otra interacción molecular. Otras dos moléculas muy importantes, cuya interacción esta va a ser permanente. Y esta interacción es la que va a detener por completo al neutrófilo. ¿Cuáles moléculas estamos hablando? Estamos hablando de la integrina del lado del neutrófilo y estamos hablando de las proteínas ICAM y BCAM del lado del endotelio. La unión de estas dos moléculas es una unión estable y fuerte que detiene por totalidad al neutrófilo. Y una vez que el neutrófilo ya está bien unido, la integrina, con la CICAM, ahora sí podemos salirnos del vaso sanguíneo. Puede hacer la diapédesis homing, abriendo las células endoteliales y saliéndose hacia el tejido conectivo para irle a ayudar al macrófago con las bacterias.
Todo este proceso se llama diapédesis o homing, sucede gracias a las citocinas, sucede gracias a las moléculas selectinas con Ciara y Lewis, con ICAM integrinas, y todo esto es pregunta de tu examen.